yo hago que es evaluación de tecnologías, buscamos primero si algo es mejor o no, si es más seguro o no, y en este caso que no encontramos evidencia, recién ahí miramos los costos, porque si uno dijera, bueno, que esto claramente es superior, no vamos a estar discutiéndolo, pero la verdad que con esta revisión, con la Cochrane que dice que no hay ninguna evidencia de que haya diferencia entre ponerle heparino profilaxis con heparina sódica o enoxaparina, así a ojo nosotros estábamos viendo a los precios de lo que compra la subsecretaría, que anticoagular a dosis media con enoxaparina a un paciente sale más o menos 7 veces más que con heparina sódica, y que si lo planteamos con una dosis cada 8 horas es más o menos 4 a 5 veces más. Que esto para la cantidad de pacientes COVID por mes que tenemos en Centenario sería gastar 2 millones más por mes solo en Centenario, que Centenario representa una cantidad de las internaciones COVID chiquita comparado con lo que ha sido el Castro, Zapala, el resto de la provincia. Así que bueno, realmente parece ser un costo muy elevado para algo que no parece que por ahora se haya demostrado que sirva. Así que bueno, totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado. Luchito, ¿pudieron hablar los chicos al final con Ricardo Betas? ¿Terminó de confirmar si podemos hacerle el mapa de yodo acá? Juancito Inda lo había llamado a Betas, pero me parece que no se concluyó con eso, Walter. No se llegó y más que nada porque creo que Betas está a licencia. Eso habría que ver hasta dónde se puede llegar. También estaba la otra puerta de que del Hospital Fernández te ofrecieron, viste, mandar el estudio para allá. No sé cómo harán para hacerle el mapeo de yodo allá, la verdad que... Lo que pasa es que creo Perdón, que una es un pregunta. no sé programa. cómo sería ese tema. Lucho, desconocimiento completamente. ¿Cuál es la diferencia entre una angiotac y un mapeo de yodo? Sí. ¿Puedo? Vamos, Juancito, métale nomás. La tomografía que se usaba de forma estándar era la de energía simple, que era el tomógrafo previo que teníamos. Casualmente nos metimos a buscar cuál era el modelo del tomógrafo nuevo que tenemos, y es de energía dual, usa dos sensores distintos que hacen los cortes de forma simultánea, y al usar los cortes con dos sensores distintos, uno trabaja con un voltaje diferente del otro. Uno usa creo que 100 kilovolt y el otro 140, o 80 y 140, y basándose en las propiedades de los elementos, del agua, del hueso, de la urea y demás, cada uno de los elementos tiene la capacidad de transformarse en un determinado color, una determinada consistencia en un estudio de imagen, de acuerdo al kilovoltaje que se le aplica y a la incidencia que tiene el rayo, el haz que lo está trazando. Con dos sensores en simultáneo, con voltajes diferentes, para cada voltaje hay un determinado color para cada elemento. No sé si hasta ahora me siguen. Si yo lo corto de dos maneras distintas, con dos voltajes distintos, con incidencias distintas, y ya sé cuál es la urea para cada uno de esos sensores, la computadora junta los dos y tiene mayor precisión para definir esto realmente es aire, esto realmente es yodo, esto realmente es algo que está tapado, que está perfundido, que no está perfundido, etc. Eso es un mapeo de yodo. Eso es un mapeo de yodo y se necesita... ¿Y nuestro tomógrafo lo hace? Nuestro tomógrafo es de energía dual, permite hacer ese tipo de cortes. Lo que necesita, sí, es un software aparte, que nos dijeron que debería tener ya la consola, no sé si es una consola distinta o qué, para procesar la imagen. Los cortes los podría hacer, y lo que había averiguado Juancho es que esas imágenes, esos cortes se podrían mandar al Fernández para que allá usen el software y ahí hagan el mapeo. Ah, ok. Gracias, Juan. Ahí, Lucho, ¿puedo compartir una imagen de esto, cómo se vería? Sí, decirle a, Sí, ya está. a Juan que te habilite. Habilitame a mí también, Juan, así comparto el algoritmo. Está habilitado. A ver si se ve ahí.
Sí. Así se ve en el mapeo de iodo. Lo azul, pulmones azules, es un trabajo de los españoles con 81 pacientes que hicieron angiotomografía a todos, encontraron creo que un 20% de TEP por angio-TC y al resto le hicieron el mapeo de iodo y se encontraron que muchos, creo que un 60% más, tenían estos microtrombos, ¿sí? Que todo lo que se ve azul, ¿sí? Es lo que ellos dicen que es el déficit en la vascularización, ¿sí? Y es lo que terminan llamando hoy, bueno, como una coagulopatía intravascular pulmonar, ¿no? Así que Me así es la parece, imagen del mapa de iodo, ¿sí? Esto le preguntamos a Betas, bueno, él quedó en que iba a averiguar si se podía hacer. El aparato teóricamente lo puede hacer, pero bueno, él tiene que tener programa, y si no hay que ver lo que nos ofrecieron allá en el Finoquieto, creo que era que le podíamos mandar las imágenes y ellos nos harían este procesamiento, ¿sí? me parece algo sumamente importante porque Ven esto a cómo se ve, futuro, mirá lo que es. quizás tengamos pacientes con trombosis pulmonar crónica, aumento de incidencia de mortalidad y aumento de incidencia de oxigenoterapia, y pacientes mucho más crónicos, digamos, pulmonares, si no son detectados a tiempo y no son tratados a tiempo, ¿no? Que va a ser un grupo que nos vamos a dar cuenta en el futuro a ver cómo nos fue. Me Bueno, con esta gustaría técnica lo saber a hagamos. ver qué es lo que opina. Sí, Me gustaría Lucho. escuchar también la opinión de Mercedes con respecto a las recomendaciones, con respecto a las heparinas, que siempre, digamos, para ver qué es lo que opinan ellos. Bueno, hola a todos. Muy clara tu presentación, Lucho. Creo que lo que hemos podido compartir en la charla anterior, desde la búsqueda que habíamos hecho con las chicas, y la charla que hemos ido teniendo respecto a las preguntas, quedó muy bien plasmado. Obviamente que lo que hemos hablado las otras veces, la heparina de bajo peso es la que más recomendaciones tiene, pero bueno, adaptado a la realidad y a la imposibilidad de contar con el recurso, adaptarlo a la heparina sódica en el paciente internado que está en profilaxis, es también un recurso válido que está en uso y que hay, digamos, trabajos donde se muestra que se ha utilizado. Uno tiene los recaudos de la plaquetopenia inducida por heparina, que hay que tenerla presente, por eso son pacientes que necesitan un seguimiento muy estricto, pero sirve para el manejo del paciente que está en profilaxis. Obviamente ya cuando estamos hablando de terapéutica, tenemos que pensar en la de bajo peso, porque bueno, la bomba de heparina sódica sabemos lo difícil que es tanto manejarla por los desarreglos que se generan con las demoras de los laboratorios, o si el paciente tiene que ser movido de cama mismo, ya te anula toda posibilidad de mantenerlo en rango. Así que me parece que por lo menos desde la parte de profilaxis y todo, el enfoque viene siendo positivo y va a ser un manejo bastante piola. Obviamente, como veníamos hablando los otros días, es muy importante la pata de los controles de laboratorio y tener el dímero D para poder hacer la curva. Hay un caso ahora, que si quieren se los cuento rapidito, con COVID en Zapala, que la señora evolucionó hacia una CID, y obviamente el manejo está siendo requete complejo, porque bueno, no es fácil disponer del dímero D a la distancia, y
aparte la señora con su inestabilidad tampoco se la pudo trasladar a hacer ningún estudio, entonces poder anticiparnos a esas situaciones me parece que es algo válido en la operativa que uno pueda tener de los pacientes que tenemos tanto en el Castro como en el resto de los hospitales de la provincia. Ahí a mí me parece sumamente importante aclarar esto, y algo dijiste, Mercedes, y aprovecho que está Santiago también. La evidencia que estuvimos evaluando y leyendo, te digo, de los trabajos, utiliza heparina de bajo peso molecular. Los estudios fueron muy pocos los que, de hecho, estaba mezclada la heparina sódica, pero tampoco Sí. hay un registro de cuántos usaron heparina sódica o no. No. Yo, a mí me parece que sería la idea de por lo menos la anticoagulación utilizarla con heparina de bajo peso, la profilaxis utilizar heparina sódica y manejarnos desde esa forma. Exacto. Sí, sí. Obviamente que sí. Obviamente que el ideal es tener la enoxaparina, porque, digamos, aliviana también mucho el seguimiento. Vos tenés como una cierta tranquilidad de que el paciente está cubierto, que con la heparina sódica tenés que estarle muy encima, tenés que también ir viendo si te altera y te mueve algo el APTT, entonces hay que ser un poco más como estrictos en el control que tengan, pero bueno, nos tenemos que adaptar a la realidad, y también es importante, como hablábamos la otra vez, adaptarnos un poco a lo que estamos viendo nosotros en la casuística. O sea, tenemos muchos pacientes que se externan y al externarse necesitan continuar la anticoagulación porque se constató el TEP o porque se tuvo que dar intervención porque su clínica no acompañaba la mejoría, y hoy por hoy están con el acenocumarol. Entonces, tenemos creo que cuando vos hablabas de los casos que habían hecho trombosis de un 19 a un 60 y pico, nosotros estamos más cerca del 60 y pico que de tener un número bajo, porque pacientes que han cursado la internación en la clínica Pasteur por falta de cama acá, nos llegan las epicrisis para darles turno de seguimiento de acenocumarol. El otro día entraron 3 el mismo día, o sea que hay unos cuantos pacientes que están con el TEP diagnosticado por angioTAC allá en la Pasteur, por ejemplo. Entonces, sí, me callo. Bueno, entonces, que si podemos anticiparnos, o por lo menos disminuir la casuística con esa profilaxis, va a ser positivo para el seguimiento a largo plazo de los pacientes y el manejo después ambulatorio, y quizá también porque les disminuimos el riesgo de tener eventos pulmonares tardíos. No sé si está Noé Balbo o alguien de Neumo también para aportar la parte del seguimiento pulmonar. Quizás todavía estamos un poco jóvenes para pensar en un seguimiento crónico, pero es súper importante tratar de que podamos hacer algo. Quizás cuando tengamos el diario del lunes el año que viene, en diciembre, nos demos cuenta que por más que hicimos, no cambió. Pero bueno, el tema es que con la poca experiencia que hay a nivel internacional con el virus, uno va haciendo lo que puede, y quizás en marzo todo esto que hicimos lo estamos modificando, porque empezamos a sumar otros recursos y otras experiencias que nos invaliden esto que pensamos hoy. Bueno, ¿quieren que les presente el algoritmo para ver si logramos poder implementarlo? Dale, Lucho. No sé si Santi... Bueno, el algoritmo... Santi no, quería... Por ahí sí un comentario de lo que se comentaba recién, que me parece muy interesante. Anticoagulación ya hace varios años en toda la provincia se está haciendo con enoxaparina.
creo que 2007 fueron más o menos las últimas veces que se estuvieron haciendo anticoagulaciones con bomba de heparina sódica, y ya en todos los hospitales, digamos, de mediana complejidad, que serían los que anticoagulan en internación, lo hacen con enoxa. Sobre el tema de los estudios que mencionaba Mercedes y Lucho, que es cierto, vimos que la mayoría hablan de la enoxaparina, ahí lamentablemente es algo que nosotros vemos que a los que les interesaría, por ahí a los que nos interesaría saber cabeza a cabeza cómo es la heparina sódica versus la enoxaparina, somos a los sistemas públicos y en general no a la industria. Entonces suele ser por eso, en mi opinión, que no aparecen estudios haciéndolo, pero bueno, a diferencia del caso de la anticoagulación de un paciente, que coincido con Mercedes, es muy engorroso y muy difícil mantenerlo anticoagulado con bomba, en el caso de la heparinoprofilaxis no vemos, digamos, importantes ventajas en cuanto al manejo para el personal de enfermería, médico, y sí esta diferencia tan importante en costos sin evidencia de superioridad. Y después sobre la preocupación por tener un subregistro de trombosis, sí, a nosotros también nos preocupa eso. Mencionaba la clínica Pasteur que de ingreso a casi todos los pacientes les hacen TAC con angio-TAC, y nosotros también pensábamos, bueno, ahora tenemos tomógrafos en más hospitales, pero ¿cómo podría ser? Eventualmente me interesa mucho el algoritmo que va a proponer ahora Lucho, para ver cómo poder hacerlo y pensándolo también con equidad, ¿no? Los pacientes que lleguen a Zapala, que no tiene tomógrafo dentro del hospital, bueno, en los distintos hospitales del interior también, cómo pensar en qué paciente hacer una angiotomografía, es un tema que nos viene dando vueltas hace rato. Sí, y a eso sumale, Santi, que si la angio-TAC te da negativa, tampoco te lo descarta. ¿Sí? Totalmente. Ese es el problema, bueno, lo que están viendo de estos centros, a todos le hacen centello, o esto de la angio-TC con mapeo de iodo y se encuentra con esa sorpresa. Bueno. Dale, Luchito. Bueno, no creo que pueda aclarar mucho esa parte, Santiago, pero bueno, voy a hacer el intento. Bueno, en los pacientes internados críticos con neumonía grave, porque son los pacientes que nosotros internamos y que los hospitales internan, ¿no? Los que tienen criterio de internación, en eso no vale la pena redundar porque vamos a hablar de todos los internados adultos. Digamos que lo primero que vamos a hacer es evaluar población de alto o de bajo riesgo. Eso lo vamos a hacer con lo que había explicado justo en la pregunta número 1. Si tienen requerimientos o CAFO o CIPAP, el índice de coagulopatía inducido, el dímero D, el peso más de 100, si tiene algún tipo de cáncer activo e historia personal de eventos tromboembólicos. Está de más decir de que solamente con un criterio de estos ya lo convierte en alto riesgo, ¿no? Y recordemos que el índice de coagulopatía es por SOFA, por plaquetas y por RIM o tiempo de protombina. Al dividir estas dos poblaciones, ¿sí? Vamos a clasificar en los pacientes de alto riesgo para hacer las tromboprofilaxis a dosis intermedias, ya sea con heparina sódica o con heparina de bajo peso molecular. Me parece que el consenso que recién dijimos lo que yo dije, y si todos están de acuerdo, podemos hacer solamente la tromboprofilaxis con heparina 5.000 unidades cada 8, y eventualmente a los pacientes mayores de 100 kilos, no sé si una dosis intermedia quizás sea cada 6, eso se puede llegar a discutir en un ítem aparte, y los pacientes de bajo riesgo, que son los que no tienen los criterios anteriores, hacer la tromboprofilaxis a dosis habitual, con heparina cada 12. Luego viene el gran tema, ¿no? Luego de 48 horas sin cambios en su estado clínico o aumento de requerimientos de oxígeno, que estos son pacientes o que están más graves o que están sin evolución, o sea que siguen con el mismo requerimiento de oxígeno. Evaluar enfermedad tromboembólica por score de Wells, ¿sí? O por el método más accesible que tengamos. Si tenemos angio-TC, podemos hacer angio-TC. Si el paciente es trasladable, muchas veces nosotros tenemos pacientes internados en la unidad COVID que están inestables para bajar hasta el tomógrafo. Entonces ahí directamente, con examen clínico, con interrogatorio, digo con examen clínico e interrogatorio porque hemos tenido pacientes que están enfrente nuestro y van hacia el baño a lavarse la cara y empiezan con disnea súbita, ¿no?
Este relato es muy clásico de los libros, y es clásico porque lo vemos en la unidad COVID y lo vemos en los pacientes internados. Es por eso que insisto de que hay pacientes en los cuales quizás, si estoy lejos y no tengo un angio-TC a mano para poder corroborarlo, hay datos en el interrogatorio y en el examen que tienen alto valor predictivo, digamos, ¿no? Para enfermedad trombólica, para TEP. Entonces, quizás en esos pacientes no valga la pena hacer un traslado hasta hacer un angio-TC, sino directamente anticoagular. Lo que yo había hablado con Graciela por teléfono, no sé qué opinan todos, es de brindar un acceso a los hospitales del interior para que se sientan más acompañados para poder anticoagular a estos pacientes directamente, ¿no? Que ellos puedan llamar directamente a nosotros, consultarlo y tomar, no porque nosotros, para buscar una confirmación hacia nosotros, sino para ayudar a la decisión, digamos, ¿no? No sé qué opinan al respecto, después me lo dicen. Y después, la angio-TC, yo la pongo acá, chicos, el ecocardiograma y el ecodoppler de miembros inferiores. Acá no puse mapeo porque no lo tenemos hoy, pero si surge, esto cambia, y el algoritmo lo tendríamos que cambiar. Si todos están de acuerdo con hacer angio-TC o TC de pulmón a todos los pacientes, también esto debería cambiar. A mí no me parece que sea una medida quizás por ahora de tomarla hoy, ¿no? Porque es recontra difícil. Se nos hace difícil a nosotros acá en el Castro directamente bajar a 3 pisos para hacerla, me imagino en Putralcó. Bueno, en Putralcó tienen tomógrafo, pero no sé si tienen para hacer angio, igual que Chosmalal. Y después, luego de evaluar a estos pacientes, que pueden ser a las 48, si el paciente es estable puede ser de 72 horas, o de 4 días, o de 5 días, que se deriva por otra ocasión, paciente que tiene enfermedad tromboembólica confirmada se anticoagula. ¿Sí? La anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, mientras esté internado, continuar con heparina de bajo peso molecular, y hacer el cambio hasta acenocumarol no estando internado, sino antes de la externación, que es lo que, si bien no hay evidencia fuerte sobre esto, sino es lo que se recomienda. Paciente crítico, paciente internado, se sigue con heparina de bajo peso molecular. Alta sospecha de TEP-TBP, evaluar riesgo-beneficio de la terapia. Acá estamos en el lío, ¿no? Que son los pacientes que no tienen que no tienen un pico de dímeno D, que no tienen angio-TC, y solamente está que no evolucionan bien. Es un gran grupo de pacientes, y en estos pacientes, lamentablemente, lo ideal sería hacer un angio-TC con mapeo para ver si tienen alteración de la perfusión, pero como no lo tenemos, ¿sí? Pero sí puede haber algún dato que ayude y aporte al beneficio de la anticoagulación, sugiero evaluar riesgo-beneficio en cada uno de los pacientes, a discusión con el servicio y a discusión, ¿sí? Brindar la mano para poder ayudar a esa decisión nosotros. Y bueno, y los pacientes que tienen bajo sospecha, seguir con la tromboprofilaxis a dosis intermedia. Ojo, que acá hay pacientes en este de baja sospecha que pueden haber empezado con dosis estándar habitual, y luego de 48 horas, pero sin poder confirmar y sin tener alta sospecha, nosotros recomendamos aumentar a dosis intermedia. Y ahora no me salva el tiempo porque... Ahora no me va a salvar el tiempo porque todavía restan 20 minutos. Bueno, che, Lucho, ese último punto no quedó muy claro. ¿Cuál? Porque el de aumentar la dosis... Claro, los pacientes que tienen baja, que a las 48 horas siguen igual, sí. ¿Sí? O seguir con dosis estándar o pasarlo a dosis intermedia, porque no hay evolución, digamos. A discutir y a ver en cada paciente. Quizás estamos en el día... El paciente que sería un paciente que tenía bajo riesgo, estaba con 5.000 cada 12, pero a las 48 horas veo que no mejora, a ese lo aumento igual. Claro, al de bajo riesgo que sigue igual. Que sigue con un agua al 80, al 80 no, porque
Bueno, sí, porque arriba no, en los criterios de inclusión estaba CAFO o BNI nomás. Pero que tiene un agua Sí, en CAFO, 60, listo. primer día, CAFO. día No 2, el agua en anticoagulación, 60. sino tromboprofilaxis. Sí, Coca, sí. Ujú. Sí, porque ya pasó por la evaluación de enfermedad tromboembólica y no... Claro, claro. Lo que pasa ahí es que, bueno, ese paciente seguramente lo vamos a tener metido acá en el de alta sospecha y que no podemos hacerle un estudio o el estudio diga negativo. Y bueno, empezar a evaluar riesgo-beneficio de anticoagulante igual a ciegas, si no podés descartarlo No, porque si con un hay... mapa bueno, iodo con centella. pasa que se pueden agrupar esos, Walter, pero pasa Sí, que por eso. eh, yo te puse el grupo de baja sospecha porque puede ser un paciente que ingresa y está con bigotera y pasan dos días y sigue con la bigotera y vos lo ves que no mejoró nada y sigue con una frecuencia de 25 y sigue haciendo fiebre. Entonces ese paciente no se clasifica para alta sospecha, Está bien. pero lo estoy mirando con muchos ojos, ¿no? Es decir, en cualquier momento se manda alguna. Está bien. A ese quizás, si la discusión amerita, quizás sería pasarlo a dosis intermedia, o bueno, si la discusión amerita también y hay altas sospechas, también Una pasar al grupo de pregunta anticoagulación. les hago, Pero bueno, ¿sí? eso... No, No sé. más allá de los eventos trombóticos, cuando en los algoritmos de seguimiento con infecto y todo, ¿se piensa en el mapeo de otros virus para ver si no hay una coinfección de pronto con influenza o con algún otro virus respiratorio que pueda condicionarle esta evolución quizás no tan buena en la mecánica respiratoria o el manejo de cobertura antibiótica por coinfección bacteriana? Eso la verdad que te lo pregunto porque no me puse a ver los pormenores de la parte del manejo infectológico, eso para de curiosidad nomás. Mercedes, Bueno, se hizo al principio, yo te cuando digo, empezamos a hisopar, Ajá. hacíamos el hisopado inicialmente se hacía para virus respiratorios, y si eran negativos se hacía coronavirus, después se hacía para los dos directamente, y no hemos tenido mucha circulación de influenza, Ok. de Bien. otros virus. Lo de la coinfección bacteriana, todavía, digamos, hay algunos lugares donde inician antibiótico-terapia. Nosotros, después de algunas revisiones, ya dejamos de iniciar antibiótico-terapia cuando el paciente tenía una placa compatible, síntomas de enfermedad tipo influenza, o digamos todos los síntomas compatibles con coronavirus. Si hay algún infiltrado radiológico como derrame pleural o otras manifestaciones que parezcan indicar que el paciente tiene una coinfección, en ese caso iniciamos antibióticos. Ok, bien, clarísimo. Perfecto, gracias, Coca. Lucho, yo tengo una pregunta, o un par de preguntas. bueno, Eh, dame un segundito, sí. Agustín, que quería aclarar algo con lo que decía Mercedes. Mercedes, acordate que este algoritmo, ¿sí?, es solamente paciente COVID, con sospecha. Ahora, si este paciente tiene un diagnóstico diferencial de otra patología infecciosa, eso se valora antes, digamos, ¿no? Ok, bien. Digamos, no voy a seguir. Acordate que el Preguntaba TEP, porque yo no sabía no lo si... pienso cuando tengo diagnósticos, cuando tengo otros diagnósticos alternativos mucho más claros. Bien. Yo después tengo una preguntita también. Sí, Agus. No, a mí me hace un poco de ruido el tema de las 48 horas sin cambio, digamos, ¿no? Me da la impresión de que una gran cantidad de pacientes van a terminar anticoagulados, digamos, porque no solamente el paciente puede no mejorar porque tiene coágulos en la microangiopatía, porque tiene cambios en la microvasculatura pulmonar, sino también porque tiene el pulmón muy inflamado, digamos, ¿no?
y puede evolucionar mal porque no solamente por eso, no es el único factor, digo, ¿no? Se me ocurre que es un criterio un poco el más complicado, ¿no? Se me ocurre que por ahí se podría aumentar el tiempo o pensar en otro criterio. A mí no me gusta mucho porque creo que es muy sensible y va a haber muchos pacientes anticoagulados, digamos, en ese sentido. Qué sé yo, está para pensarlo un poco. Después, lo otro que yo pensaba era que los tomógrafos del interior no tienen la sensibilidad para detectar, son mucho menos sensibles en cuanto a tecnología y a recurso humano para detectar adecuadamente embolias pulmonares, y se me ocurre que ahí habría que pensar seriamente que cuando hay sospecha directamente usar la anticoagulación, digamos, ¿no? Porque si no, o sea, usar la anticoagulación directamente, porque si no tendrían que mandarlos para acá. No sé qué es lo que estarán haciendo, yo calculo que deben estar anticoagulando directamente, porque tampoco es que nos han venido muchos pacientes para hacer angio-TC acá, pero no lo veo como algo demasiado factible de que empiecen a mandar pacientes para hacer angiotomografía acá. O sea que ante la sospecha, para mí allá en el interior hay que anticoagular. Hola, Agus, escuché la pregunta por la mitad, pero me parece que la entendí, a ver si te respondo. La idea de hacer el algoritmo es invitar a eso, a ayudar. Lo que pasa es que me decía Graciela de que desde el interior la llaman al servicio, a ver, está Mercedes, no sé, a ver qué es lo que ella también nos dice, que da cierto prurito anticoagularlos a los pacientes con una sospecha intermedia sin haber confirmado. Te digo porque también lo decía Cintia Macario desde Plotier. Entonces, decimos, bueno, hacemos un algoritmo que invite a la consulta, pero que también se sientan apoyados como para anticoagular. Por eso es que, vos fíjate que nosotros indicamos en el algoritmo la anticoagulación si lo tenés confirmado. Recordemos también de que no necesariamente necesitas angio-TC. ¿A cuántos pacientes vimos de que los anticoagulamos porque le vemos la pierna hinchada, los anticoagulamos porque empezaron con disnea súbita? Esos son los pacientes más fáciles, ¿no? Pero paciente que no evoluciona bien, y hay altas chances, 60% es lo que se describe de que tenga un evento pulmonar, una embolia pulmonar. Entonces, el algoritmo invita a evaluar la anticoagulación sin poder confirmarlo. Me parece que ahí no, el algoritmo no es restrictivo con respecto a eso. Y tampoco el algoritmo dice de que tenés que hacer sí o sí angio-TC. Además, sabiendo que el angio-TC, por lo que decía desde el hospital el doctor Montiel, digamos, lo que decía de que hay gran porcentaje también que el angio-TC también es negativa. Y también embolias pulmonares con dímero D negativo. Entonces, no atarse solamente a un estudio, sin embargo, que hay pacientes que merecen una discusión y una evaluación del médico tratante, del servicio tratante, y si necesita involucrar a otros servicios, bueno, me parece recontra válido. Igual, Tengo dos preguntitas para hacer cuando pueda. para aclararle a Agustín, en Zapala y Tosma se puede hacer angio-TC, pero bueno, por más que se haga, la calidad no es buena, y si es negativa, seguimos la misma, no termina de descartar si lo tiene o no. Yo quería, con lo que planteaba Agustín, fue una de las principales dificultades que tuvimos, pensar qué grupo de pacientes es en el cual tenemos que tener una alta sospecha, porque justamente los scores clínicos con los que en general nos basamos en esta situación no sirven, porque estando en juego la coagulopatía inducida por sepsis, por COVID en este caso, cambia un poco. Los scores que más están validados es el que pusimos el SIC, y el otro es uno que se llama Padua, que es muy parecido al Wells, y que tampoco tenía una gran validación. Entonces justamente la dificultad era pensar cómo podemos hacer para clasificar ese grupo de pacientes en esto de cuántas horas sin mejoría, cómo definimos no mejoría, qué riesgo tenían antes. Entonces,
lo armamos de una forma tal en la cual no es que si a las 48 horas no mejora hay que anticoagular, pero sí empezar a despertar una sospecha, sobre todo si eran pacientes que primariamente ya tenían un mayor riesgo, y a partir de eso ver qué estudios están disponibles. Según la bibliografía y según las guías te va nombrando que se puede hacer, obviamente, las cosas que ya conocemos, un electro, un ecocardio, ir avanzando según la complejidad de cada lugar. Creo que ahí no nos queda otra porque no hay mucha evidencia que individualizar a cada paciente el trato que se va a hacer. Quizás sí se podría poner 72, pero lo importante es saber que esos pacientes ya están en alto riesgo y que se va a empezar a tener que discutir en qué momento se toma o no una decisión, ya sea de un estudio diagnóstico o de iniciar anticoagulación según en donde esté. Invitamos a la discusión a las 48 horas, digamos. Quiero hablar una cosita. ¿Escuchan? Sí, dale. Bien. Dos cuestiones. Una, sí me preocupa bastante el hecho de que aparezca la heparina de bajo peso molecular 7 veces y media a 5 veces más el costo, dependiendo si la sódica se usa cada 8 o cada 12, como profilaxis. Yo creo que lo sacaría, digamos, porque la evidencia no lo sostiene claramente, no es mucho mejor ni evita mucho menos, no tiene muchos más efectos adversos. Eso la verdad que me preocupa un poco que figure como alternativa. ¿Por qué? Porque como alternativa todo el mundo va a querer usar pensando que es más nueva y mejor. Yo lo sacaría, definitivamente, porque no hay evidencia que lo sostenga claramente a favor. Lo sacaría absolutamente. Eso por un lado, mi opinión personal, o en todo caso, cuál es la evidencia para ponerlo. Y después, yo llegué tarde, así que me perdí una parte, disculpen, ¿no? Y después, esto que estamos discutiendo, de que estos pacientes son complicados, que no terminás de saber, que aún con una angiotac negativa te quedás con dudas, y que encima decimos el método diagnóstico en el interior hasta probablemente va a tener una baja sensibilidad. Creo que hay que reconsiderar, primero que charlar este algoritmo con los que están en el interior, porque hay que tratar de que sirva para todos. Y quizás, voy a decir, no sé exactamente cómo expresarlo, pero quizás habrá que establecer como una especie de ateneo virtual, de empezar a decir, che, tengo el médico de guardia con otros 2 tipos más de otros 2 hospitales, un poco, porque por lo visto estamos ahí trabajando con bolas en el aire que no viste una sensación de que no terminás de saber si sí o si no, va a depender muchísimo, por supuesto, de la edad y de las comorbilidades del paciente. Entonces es difícil hacer un algoritmo que diga, entonces esto que vos decís, Lucho, invita a considerarlo. Bueno, está bien, porque es cierta, es buena la palabra, invita a considerarlo. Yo siempre recuerdo una anécdota de uno que decía que en México el semáforo en rojo te invita a parar, si vos querés parar y si no, fíjate. No sé, por ahí es muy loco, pero poner una especie de tratar de decir, de establecer esta posibilidad de discusión, quizás con colegas de otro hospital, o, ¿viste? Ponerlo ahí, bueno, dado que los pacientes son complejos y a veces la decisión la tenés que tomar un sábado a la tarde, no sé cómo se podría implementar de poder tener la visión de otro para que no se sienta atorado el que está ahí. Porque Mirá, si la ahí se tomografía en el ofreció interior no es confiable,